Con el gusto de saludarles, continuamos con nuestras reflexiones sobre la fe. En el video anterior, pues contemplábamos la fe como algo que sigue, perdón, a los milagros como algo que sigue ocurriendo y la fe como el vehículo para que los milagros sigan ocurriendo en nuestras vidas. Entonces la clave es la fe. Con tu fe te ha salvado, decía nuestro Señor, decía Jesús, a aquellos que se habían beneficiado de alguna curación. Y por lo tanto, hablar de los milagros implica hablar con profundidad sobre la fe. Y hoy, particularmente, vamos a considerar lo que es la naturaleza del milagro de acuerdo a la estructura de la fe. El milagro es algo que no viola las fuerzas, digamos, de la naturaleza, más bien las trasciende, las supera, vamos a decirlo así, y por lo tanto, el milagro es una concesión de Dios en el sentido de que su poder se activa gracias a nuestra fe, a nuestro acto de fe. Y la fe entendida como una certeza antes que como un mero sentimiento. Y ya iremos profundizando en este aspecto porque el tema de los sentimientos genera más distorsión y claridad respecto a lo que es la fe. Pero vamos a verla de una manera más detenida. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esos son los dos cimientos, los dos pilares de la fe. Es una certeza y una convicción. La buena noticia es que ambas son reflejo de una elección personal, o sea, no son algo externo. O sea, tanto la certeza como la convicción la genera cada uno de nosotros. La mala noticia a la vez es que pues, la genera cada uno de nosotros. Es decir, somos los responsables 100% de esa generación, tanto de certeza como de convicción. Por lo tanto, no se trata de un simple deseo con una dosis de incertidumbre. La hemorroísa, a la que hicimos referencia en el video pasado, pues no titubeó cuando supo que Jesús iba a pasar por el lugar donde ella residía, no dudó, se lanzó, y ya vimos que se lanzó con una determinación particular, estableciendo el cómo iba a ser curada. Tal vez en buena medida porque, pues al ser declarada impura por su enfermedad, pues no sabía que no iba a ser tan fácil, que públicamente se pudiera presentar ante Jesús a la vista de todos y verse beneficiada por el milagro, porque de entrada pues, ni la dejarían acercarse a Jesús por esa entidad de impureza que se le había asignado. Pero el hecho es que eso no fue un obstáculo para decir, yo me puedo beneficiar del poder sanador de Jesús. Y de una manera tan simple, tan sencilla, como tocarle el borde de su mano. Bueno, ese es un rasgo importante en el tema de la certeza y es la no complejidad, la sencillez. ¿Y cuántas veces nuestras iniciativas financieras, psicológicas, espirituales, en nuestras relaciones, se ven impedidas porque complicamos la experiencia de manera previa? Es que si me dice que no, es que quién sabe cuánto tiempo requiera, es que sí, es que. El ego juega al drama y también a la complejidad.
¿Para qué? Para disuadirnos. ¿De qué? Del poder que se podría liberar desde lo espiritual a través de la sencillez. Sed sencillos como palomas, diría Jesús. No somos sencillos. Y el acto de fe es un acto de sencillez. Es un acto en el cual uno se presenta ante Dios como hijo. Pero, y ya también lo iremos viendo, si yo no me identifico con la filiación divina, o sea, si yo no me considero hijo de Dios, sino mendigo de la vida, entonces voy a complicar, me voy a hacer bolas, voy a dejarme influir por prejuicios y predisposiciones que van a terminar por desalentarme. No, es que no soy digno, no, es que no me va a resultar, no, es que no me va a hacer caso, no, es que no. Y entonces nos vamos alejando de esa certeza por la vía de la incertidumbre. Una incertidumbre que se basa en las pruebas físicas. Este es el problema. O sea, la mente al volverse complicada exige pruebas, ¿no? Lo que le pasó a Tomás. No, yo hasta que no meta mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado no voy a creer, ¿no? O sea, necesito la prueba, lo cual ya es un obstáculo para el segundo componente de la fe, de acuerdo a Hebreos. ¿Cuál? La convicción de lo que no se ve. No por nada Jesús se refirió a Tomás después de invitarle a que efectivamente introdujera su dedo en sus llagas y su mano en su costado abierto. Claro, Tomás, pues avergonzado, exclama, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le responde, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Bueno, es que en eso consiste la fe, en un creer sin haber visto. Pero el creer es una postura personal, no es el resultado natural que se da cuando presenciamos una evidencia. Y a veces el ego ni siquiera se rinde ante la evidencia. Dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, no somos beneficiarios de milagros porque Dios no nos quiera oír, sino porque no nos atrevemos a solicitar ese milagro. Y de acuerdo a lo que estamos planteando, basándonos en la definición de Hebreos, porque no estamos convencidos de que va a ser así. ¿Y por qué no estamos convencidos? Porque nos hemos vuelto dependientes de la evidencia. Queremos pruebas, queremos datos que podamos validar con los sentidos, con la vista, con el tacto, con el oído. Y la fe no va de eso. La fe va de una rendición intelectual a la vez que una apertura del corazón. Y lo que impide que el corazón se abra a la posibilidad de la experiencia del milagro es la cerrazón de la cabeza. Es esa sutil insinuación y muy efectiva de nuestro intelecto que nos dice, ¿y cómo va a ser posible? Pero no solo cómo va a ser posible, sino, ¿y por qué te habría de conceder eso a ti, que no lo mereces? Si no eres digna, si no eres digno. Bueno, es que a ver, justamente al ente que menos le conviene la experiencia del milagro es al ego de cada uno de nosotros. Ese ego que lleva toda una vida vendiéndonos la idea del control. Un ego que nos lleva vendiendo a lo largo de nuestras vidas la importancia de siempre tener la razón. Y en donde, pues, se sirve del miedo para sostener esa oferta de búsqueda afanosa de control y de
pretensión obsesiva de seguridad. Y el milagro, y aquí hay una ironía, pues es lo menos seguro que puede haber, pero a la vez es lo más accesible que hay desde la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque es simple, de modo que Dios no pueda concedernos lo que le pedimos. Pero en el fondo no lo queremos, en el fondo pensamos que no nos lo va a conceder porque está enojado con nosotros, porque no le importamos, porque no lo merecemos, porque no somos dignos, porque. Y la que me encanta es que yo ya antes le he pedido y no me ha escuchado. Sí, a ver, concedo eso. Todos hemos tenido la experiencia seguramente de haberle pedido algo a Dios y no haberlo recibido. Pero siendo honestos, ¿cuántas veces nos planteamos la posibilidad siquiera de que no nos haya concedido por la manera en que lo pedimos? Como dice el refrán, en el pedir está el dar. Y si yo pido con inseguridad, con ansiedad, con mortificación, con desesperación, con frustración, a ver, entonces el problema está en cómo estamos pidiendo. Cuando pidas, pide como si ya se te hubiese concedido, diría él mismo, como si ya se te hubiese concedido. ¿Cómo pedía Jesús al Padre? Dándole gracias anticipadamente. Gracias, Padre, porque me has escuchado, porque siempre estás conmigo. Gracias. Gracias es una antesala muy poderosa de convicción personal. Pues uno no agradece lo que da por hecho que no se le va a conceder. Pero cuando uno agradece de manera anticipada, ya está de alguna forma decretando su propia convicción. Gracias, Señor, por haberme concedido esto que te estoy pidiendo, aunque todavía no se manifieste físicamente y no se manifiesta físicamente porque todavía mi nivel de conciencia no está a la altura de esa recepción. La hemorroísa ya tenía esa, lo que yo llamo amplitud de conciencia, ya podía verse beneficiada por el milagro porque ya estaba lista para recibirlo. Y por eso llegó al nivel de simplemente acercarse a Jesús y tocarle el borde de su mano. Entonces, la fe es algo que, de acuerdo a lo que estamos desglosando y seguiremos profundizando, es algo que yo puedo elegir tener. Es una apertura de mi corazón que exige una disposición de mi cabeza a no estorbar, porque claramente no es un tema que se pueda abarcar con la lógica, ni es un tema cuya causalidad se pueda plantear en términos cuantificables. Es un tema de confianza en el poder de Dios y de pureza en esa confianza, porque es la confianza la que, vamos a decirlo así, aunque no es preciso, pero la que activa, mi confianza activa el poder de Dios. Ahora, todo lo que vamos a ir abarcando a lo largo de estos videos es qué hay que hacer interiormente para llegar a ese nivel de confianza. Una confianza que me permita esa certeza y esa convicción inquebrantables. ¿Y qué puede quebrar ambas? Pues la evidencia contraria o la ausencia de evidencia, la no lógica detrás del acto de pedir, el no entender cómo Dios lo va a hacer posible, o el querer controlarlo demasiado, no sé, hay tantas cosas que iremos abarcando, pero el hecho es que depende solamente de ti que el milagro sea posible y particularmente de tu nivel de conciencia. Por supuesto, esto nos lleva
al tema de qué es la conciencia, a qué me refiero con los niveles, cómo se logra incrementar esos niveles, y eso lo iremos justamente desglosando en los subsecuentes videos. Ahorita quedémonos con una apreciación concreta. La fe es una postura personal en donde la apuesta que hago es por la vía de la convicción y de la certeza que yo decreto tener. No es algo que me va a surgir de manera espontánea, mucho menos de manera natural, porque el ego va a interferir, pero sí, y aquí me voy a basar en el rasgo esencial de nuestra naturaleza humana, sí, algo que es posible por nuestra libertad. Y al ser posible por nuestra libertad significa que se traduce básicamente a una cosa, ¿cuál? Elegirlo. Elijo tener la certeza y la convicción necesarias para el acto de fe acorde al milagro que espero, o al favor de Dios que espero, o al don de Dios que espero. Pero necesito yo elegirlo. Y una vez elegido, por lo que corresponde así a la naturaleza humana, sostenerlo en el tiempo. Porque yo puedo decir, ok, elijo creer que me puedo curar, elijo creer que puedo prosperar, elijo creer, es más, me salto el creer, elijo curarme o ser curado, elijo prosperar, elijo perdonar, elijo superar esto, elijo lo que sea que esté moviéndome en términos del deseo. El deseo es la canalización del crecimiento personal, pero yo lo elijo. Ahora, ya elegido, hay que sostenerlo en el tiempo. No basta con que una sola vez se afirme que se ha elegido algo. ¿Por qué? Porque la fe es como un músculo, hay que ejercitar. ¿Y cómo se ejercita? Manteniéndonos, sosteniendo la elección personal, sobre todo cuando surge la duda, cuando se experimenta la inquietud, cuando se vive la ansiedad. En ese momento es cuando actualizamos la elección personal y ya veremos también más adelante sin engancharnos con esa experiencia emocional, porque la fe se construye justamente en ese disociarnos, en ese distanciarnos de lo que emocionalmente sentimos como miedo, como duda, como inseguridad, y en vez de pretender que desaparezcan de nuestra vida para afirmar que tenemos fe, entender que gracias a esas experiencias de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, podemos construir nuestra fe sobre roca firme, porque la fe también significa o implica firmeza en su etimología griega básica, firmeza. La fe es la firmeza de una postura contra viento y marea. Pero bueno, aquí lo dejamos, seguiremos profundizando en este proceso que hay que seguir, que hay que completar para llegar al nivel de la fe. Hoy profundizamos en dos componentes de ella, la certeza y la convicción. Las dos son resultado de una elección personal sostenida en el tiempo, principalmente cuando el estado emocional tambalea ante la falta de evidencias físicas de que así va a ser. Pero bueno, lo profundizaremos más en el siguiente video. Gracias por acompañarme hasta este momento y Dios mediante, pues nos vemos, nos comunicamos en el siguiente video. Gracias y hasta la próxima.